Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Yo soy el coach César Belmonte y tendré el gusto de acompañarles esta noche nuevamente con invitado de lujo, el coach Víctor Varela, un histórico de las Águilas Reales. Coach, buenas noches, ¿cómo está? César, un gusto, como siempre, un gusto poder estar aquí en tu programa y me da gusto poder dar esta historia que tenemos aquí en el gran equipo de las Águilas Reales. Sí, seguro, coach. Habrá muchas historias, muchas anécdotas que habrá que contar esta noche. Y bueno, también los invitamos a interactuar con nosotros. Interactúen, manden sus saludos, sus comentarios al coach Víctor Varela y pues estaremos atentos a cada uno de ellos para poderlos pasar aquí en vivo. Y recordarles también que estamos en vivo aquí a través de la página de Facebook de Deporte UNAM y Pumas CU. Tenemos, como hace 2 semanas, una semana también, tenemos cinco pases dobles para el juego de mañana entre los Pumas de Ciudad Universitaria y el TEC de Guadalajara. Y recordemos también, y eso es parte importante, que mañana se rendirá un homenaje al coach Gilberto Chávez y el equipo de Pumas CU saldrá con el uniforme de las Águilas Reales. Entonces, ahí seguramente en redes lo van a ver. Es un uniforme precioso que van a lucir el día de mañana los Pumas de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues vamos a lanzar la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿quién fue el primer coach 1970 que tuvo las Águilas Reales? ¿Quién fue el primer coach que tuvo las Águilas Reales en 1970? Entonces, es la primera pregunta y bueno, pues vamos a iniciar porque hay mucho que platicar, muchísimo que platicar aquí con el coach Víctor Varela, que déjenme comentarles y déjenme también compartirles que el coach Víctor Varela fue mi coach en algún momento, a quien le tengo una gran estima, un gran cariño. Y bueno, coach, pues vamos a empezar por los inicios, coach. Ahora sí que empezar por el inicio, sus inicios en el fútbol americano, coach. Muchas gracias, César. Pues mira, muy chistoso porque mi papá fue jugador de fútbol americano. Tuvimos la oportunidad de tener un papá atleta, deportista. Y él desde un principio a nosotros, somos tres hermanos, un mayor, yo el del medio y el chico Alberto. Entonces mi papá, siendo deportista, pues siempre el balón de soccer, el balón de básquet, el de fútbol americano. Y pues nosotros crecimos en Tlatelolco. Entonces, pues bueno, sabes que en Tlatelolco hay muchos espacios para poder jugar. Lo que nosotros no comprendíamos es que por qué no nos metía al fútbol americano. Digo, ahí hay una situación de que por qué si tanto él haber sido jugador, por qué no nos metía al fútbol americano. Pero un vecino nos invitó a jugar fútbol soccer, muy chistoso. Fútbol soccer, esto estoy hablando que nosotros tenemos entre 6, Mm, 5 años, pero lo más chistoso de esto es que este chico, el que en ese momento estudiaba en la universidad, le puso a organizar, bueno, tenía organización de los Pumas y a las categorías les puso guerreros, mm, aztecas, águilas reales y cóndores, y un equipo de Pumas. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrenar con él, pues la verdad que nos impresionaba porque nos inculcó mucho el tema de la universidad. mm, Tanto que él de días de campo nos llevaba al Estadio Olímpico y a nuestras mamás nos decía, oigan, preparen a sus hijos con tortas, con bebida, porque los yo mm, voy a llevar al Cerro Puma. Te estoy hablando que teníamos 5, 6 años, 7 a lo mucho, y ahí íbamos toda esa generación al Estadio Olímpico. mm, Pero él nos bajaba a los campos de fútbol americano. Entonces, ¿qué pasaba? Pues ahí el campo 4, el campo 2, mm, y pues obviamente pues nosotros impresionados. Toda la chapacada que íbamos, y en especial pues mis otros dos hermanos y yo, pues en los casilleros, los veíamos y para pues, nosotros era ver los cascos y ver todo,
los casilleros de los tres equipos que están ahí, pues se nos quedó muy metido. Ujú, Resulta que estando ahí, vino ahí en Tlatelolco, pues jugamos soccer, eso crecimos ahí juntos con una buena camada de jóvenes, que ahorita hay unas fotos que mandé. ujú, Y en 1978 un amigo de ahí que era muy famoso, él jugaba en la intermedia de la Prepa 9, su ujú, apodo era el Topeca, y dice, oye, ¿por qué no van a la Prepa 9? Allá poco hay infantiles. Ah, no, pero un año antes habíamos ido a Cobras, ok. mis hermanos tres, y nos tocó una mala experiencia porque ese día llovió, hubo castigos, y pues regresamos como sopas a la casa. Entonces nos gustó. Y siendo que ahí en la Guerrero estaba el casillero, o bueno, mantenían las utilerías el equipo Cobras, ahí Ujú, muy cerca del Tlatelolco, pero no nos gustó. Entonces ya en el 78 te vuelvo a repetir, este vecino, Topeca, nos dice, ¿y por qué no van a la Prepa 9? Ay, ¿a poco hay? Pues nos queda bien cerca. ujú, Y exactamente en 1977 se iniciaron las infantiles, nosotros llegamos en el 78. Y como tal, pues mi hermano Alberto empezó en una categoría A, yo una doble A, y mi hermano Fer, que estaba gordito, en ese momento lo tocaba la triple A, pero no dio el peso y lo ujú, pasaron a la juvenil. Entonces, pues bueno, de ahí en 1978 empezó nuestra carrera como vietnamitas de la preparatoria 9. ok. Obviamente, pues rodeados de muchos coaches que fueron nuestros mentores, que nos inculcaron los valores importantes del fútbol americano y que nosotros, los Varela en este caso, estamos muy agradecidos con ellos, indiscutiblemente por esos grandes valores que nos inculcaron en las infantiles, que creo que es el momento exacto donde uno puede empezar a apreciar esos valores, ¿no? Como es la Claro. disciplina, este, la escuela, pórtate bien, llega limpio, llega a tiempo. Entonces, y exactamente los Rivera, Jorge Rivera, Gerardo Rivera, el Coach Cabo, Michel, el Plátano, mucha gente, muy buenos coaches, la verdad, que tuvimos. Y a mí mi primer coach me tocó en doble A fue Víctor Castañeda, el Pica, que Ok. en ese caso, él era corredor en esa época de las Águilas Reales, con el Ujú, número 44. Entonces, pues bueno, en esa época empezamos ahí en la Prepa 9 y yo empecé de gar medio y yo quería ser corredor, ya sabes que todos llegamos de querer agarrar la pelota claro. y quería ser corredor y a mí me decían que parecía pulgar. Y me pasaron de dar medio. Ahora sí que ahí entre la línea. El que sí destacó mucho fue mi hermano Alberto, que en ese momento él, la verdad, fue la estrella en la categoría A y él fue el líder anotador y ahí los papás de pronto medio apostaban que con un muchacho en esa época que era el Chore, que quien anotaba más touchdown. Y la verdad, Alberto jugó muy bien en esa época. Entonces, ahí empezamos a destacar más a Alberto en su momento. Y pues yo empecé a rezagar, empecé pues, liniero. Y pues empezamos doble A, que era una temporada corta de infantiles. En esa época no había entre en medio, sino eran, pues nada más, a mí me tocó doble A y triple A, y listo, y llegar a la juvenil. Ujú, Y de ahí llega la juvenil, bueno, jugué triple A, o que nada más ahora sí que no tuvimos campeonatos, fuimos algunos dos, tres juegos ganados, pero no llegamos a campeonato. Y viene la juvenil, pero de pronto la juvenil en Prepa 9, no, nosotros no teníamos la noción de qué tanta gente llegaba a los vietnamitas de la Prepa 9. ujú, Y la verdad que eran prácticas lo mismo, de 150, 200 jugadores. Entonces, pues, ahora sí que hacer corte y el campo de la tierra y todo lo que pasamos los vietnamitas. Y sí. por eso las fotos que tengo, pues digo, oye, pues éramos muchos, éramos como 80 jugadores, ¿no? Ujú, Entonces, pues siempre los vietnamitas
nos caracterizamos por tener muy buenos jugadores, ¿no? En eso nosotros empezamos a conocer, obviamente, los vietnamitas, pero ya venía un campeonato de la intermedia muy buena de los ochentas, que por Ujú, cierto nos acabamos de reunir, que yo no jugué ahí, mi hermano jugó el Castor, que en paz descanse, porque él falleció hace 4 años, 5 años, 8 años que falleció, y ujú. él sí le tocó un año jugar con ellos, y apenas nos acabamos de reunir, y pues grandes jugadores, o sea, la verdad que grandes jugadores de un campeonato que ellos tuvieron en los ochentas, o 3 campeonatos, me parece, porque también fueron tricampeones, y pues muy buen ambiente, y pues nosotros somos entre la mitad de esas grandes generaciones. Y pues juego dos juveniles, y estando en Tlatelolco, vaciado, decidimos un grupo muy grande ahí de Tlatelolco, sacar un equipo de Tlatelolco, que Mm, mucho tiempo, muchos jugadores, perdón, muchos coaches quisieron sacar un equipo de Tlatelolco, y pues nunca, y nosotros pudimos sacar los halcones de Tlatelolco, que ujú. eso lo sacamos 2 años, y los Ok. metimos a bachilleres a jugar. Ujú. Antes las categorías, ya ves que había juvenil y juvenil A y juvenil doble A. Bien doble. Ajá. Entonces era muy largo el año. Entonces logramos sacar los halcones de Tlatelolco en 1983, me parece, Ok. y jugamos en los bachilleres, que vaciado nos tocó jugar con el equipo del coach Hilario Canseco, Ok. que él era pues ex Águila Real y un gran coach. Pero vaciado porque nos reunimos una gran camada de generaciones de Tlatelolco entre politécnicos, porque muchos de las Águilas Blancas, nosotros, y esa juventud fue muy buena. Tanto que subimos un scrimmage con los Preparatoria 9, que Mm, esa categoría que me tocaba jugar a mí, pero no la jugué porque me desfasé del año, que es la juvenil campeona del Estadio Olímpico, y tuvimos un scrimmage contra ellos y les ganamos. mm, Y ellos fueron campeones, creo que hasta con carrera de tenis o algo así, muy, muy, muy famosa, donde está sí. Alberto García el Grillo, Mm, está Tala, toda esa gente. Yo no la pude jugar, y yo pude haberla jugado y no la pude jugar. Entonces yo me fui a jugar a los halcones de Tlatelolco. ok. Entonces queda muy marcado que ahí empieza mi historia como jugador. Y nos invitan, por ser de ahí, otra juvenil, te vuelvo a repetir que eran largas, y me voy Sí. a Boca 5 Ciudadela a jugar, César. Muy chistoso, porque pues yo era universitario, Mm, y yo, pues bueno, los Pumas, y me voy a Boca 5 Ciudadela a jugar. Entonces ahí me encuentro a muchos chavos que luego jugaron en las blancas, como el Tahuilán y mm, otros, que no son, pero me reciben muy bien en Boca 5 Ciudadela, y juego un año una juvenil. mm, Entonces, pues ahí empiezo a hacer mis pininos entre liniero, entre tackle defensivo, y de pronto me convierto en ala defensiva ok. o linebacker externo, Ujú, y pues empiezo a resaltar. O sea, ahí empieza la historia, creo yo, la mía, el juvenil, y llego a intermedio, a la intermedia, esa gran intermedia de la preparatoria número 9, que yo soy de 84, 1984, que no quedamos campeones, pero yo 85 y 86 somos campeones. ujú, Que esa es una intermedia muy famosa, César, donde se hicieron esos tazones muy importantes de ONEFA, y que siempre nos enfrentábamos contra las Águilas Blancas, mm, que por desgracia pues nunca les pudimos ganar, la verdad, ¿no? Pero unos tirazos, que fue la de 85 y la de 86. Y mi ok. hermano jugó la de 87, ¿sí? Entonces, pues bueno, esa más o menos es mi trayectoria indiscutiblemente de la intermedia. Y en 87 me convierto en coach con la intermedia de preparatoria número 9, Mm, y ellos son campeones, pero nosotros esperábamos
a subir ya a Águilas Reales porque nos estaban esperando, aunque yo en mi caso tuve invitaciones de otros equipos, pero pues obviamente estoy comentando la idea que era subir a las Águilas Reales. Nosotros siempre tuvimos en la mente estar en las Águilas Reales. Mm, Bueno, en 1986, que debería haber sido mi primer año, César, es el año que las Águilas Reales no participaron en Liga Mayor, que así decidió la es. universidad, el peor equipo de la universidad, sacarlo de competencia. No sé si sepas esa historia. Sí, 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 claro. Bueno, entonces toda esa generación de 86, pues unos no subieron, otros sí subieron, otros ya no quisieron jugar, pero las Águilas Reales decidieron tener un equipo de invitación. Nosotros le llamamos las Águilas Reales de Estiroles porque pues jugamos de invitación Sí. en 86. Y obviamente todos nos dieron como 7 juegos entre, te puedo decir que contra los Pumas, contra Aztecas, en ese tiempo ya empezaban los Aztecas a relucir, jugamos contra Redskins, jugamos contra Huracanes, Mm, pero era una gran generación porque venía de campeonato y otros jugadores que decidieron quedarse en las Águilas Reales, ujú, ¿sí? Y ahí fue donde mi hermano, nosotros, ahí empezamos a jugar, porque mi hermano ya había Fer, él ya había sido en 84, ya había subido a Liga Mayor y lo alcanzamos. mm, Lo alcanzamos porque mi hermano decidió, Alberto, jugar ahí también en 86 conmigo. Entonces, pues bueno, jugamos ahí a los Tres Varelas en 1986, el primer año de Águilas Reales para nosotros. Y ya en 87, pues ya nos contó el primer año. Entonces ya volvimos a jugar los tres juntos. Y pues bueno, obviamente la ilusión, como decía, de llegar a Liga Mayor, obviamente a las Águilas Reales. Y pues bueno, ahora sí que no, por desgracia, no tuvimos de la fortuna de ser un equipo ganador para campeonato, pero siempre peleador, sí, completamente siempre peleador y haciendo cada quien en lo que le corresponde en, en la posición de cada uno de mis tres hermanos, que Fer era tackle ofensivo, Alberto era receptor y yo a la defensiva. así es. Pero ahí me fue muy bien, César, porque ese año de 87 eh, los Osos le ganan a los Cóndores Mm, y quedan de base para la selección Puma. Entonces, pues obviamente el coach Arturo Alonso, un buen amigo de la familia, de mi papá, que luego te cuento esa historia un poquito, este, se queda con la selección de 87. Entonces, eh, no sé si sepas esta anécdota que ese año decidió el coach Alonso hacer una invitación a quien si quisiera probar en los Pumas, obviamente Así es. de quien haya jugado Liga Mayor. Fue invitación general, ¿cierto, En coach? general, sí, no salió Ujú, lista. Entonces tuvimos 2 semanas de práctica y obviamente pues se utilizaron todos los campos de Ciudad Universitaria. Y pues ya te sabrás, ¿no? Obviamente llegaron 20 a las defensivas, 20 linieros, 20 corredores, pues mucha gente, ¿no? Y cada día acababa en scrimmage, iba saliendo una lista. mm, Eso durante 2 semanas. Entonces, pues bueno, muchos cortaron, todo eso, y todos fuimos aguantando la lista. Y en 87 sale la lista final, la típica lista de 87, ¿no? mm, Y el coach Alonso y su staff, pues decidieron unos días entrenar ahí en CU y otros días nos llevó a la unidad Cuauhtémoc a entrenar mm, para ese clásico de 87. Y sí salí yo en la lista, ok. aunque decía, no, Varela, estás muy chiquito, pero gracias a Dios sí salí en ese momento en la lista de los Pumas. Sí, Entonces ahí te mandé algunas fotos, y pues bueno, el sueño de chico de que nos contaban lo de la novatada y todo eso, pues llegó a hacerse realidad para uno, ¿no? Que así todo lo es. que llegamos a los Pumas, pues sabemos de qué se trata esto, ¿no?
Así es, coach. Así es, Coach, César. dentro Sí, dentro de todo esto que nos comparte, fíjese que sí, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo sí, fue César. su regreso de estar en la vocacional Sí. y regresar a a la prepa 9? Bueno, estuvo chistoso porque en ese momento, fíjate, el director de la Vocacional 5 era un tepichín. Y Ok. si te suena un poquito el tepichín, es un personaje del Politécnico muy importante. Son Ujú, varios hermanos tepichines. Entonces a mí me decía, Varela, vente a la Boca, yo te doy escuela. Pues yo, no, pero pues yo estaba obviamente casado con la Prepa 9, ¿no? Y ujú, querer llegar a las Águilas Reales. Y sí, ellos me decían, pues vente para que te vayas a las Águilas Blancas. Y nosotros, pues nos quedaba muy cerca las Águilas Blancas. ¿Por qué? Porque somos de Tlatelolco. Y la mayoría de unos amigos de nosotros, pues iban ahí al casco de Santo Tomás, ¿no? Que está fácil a 10 minutos de Tlatelolco. ahí sobre Eulalia Guzmán, coach. Eulalia Guzmán o Rapidísimo. Ricardo Flores Magón, que es la que Así baja. es. Entonces digo, de ahí somos nosotros. Pero pues no, la verdad que yo Boca 5 Ciudadela y no digo, pues yo quiero ir a la Prepa 9, que era mi sueño, ¿no? Pero la Sí. verdad me trataron muy bien, muy, muy bien los de la Boca 5 Ciudadela, ¿eh? Ujú, Ahora sí tuve la oportunidad de echar Wellums y como todo, ¿no? Cuando te pones el uniforme y pues ahora sí que luchas y lo haces lo mejor posible, ¿no? así es. Así Sí, es. coach. Y entonces, bueno, esa llegada a la preparatoria 9, ¿no? Y luego llegar a las Águilas Reales. Al final de cuentas, coach, hace, bueno, en la tarde, ¿no? A mediodía platicábamos que de repente esas historias creo que se vuelven muy comunes dentro de quienes jugamos fútbol americano. Ese como, lo voy a decir así como fantasma, ¿no? Ese fantasma que de repente empieza a rondar, que dice, ya no puedes jugar, ya de repente se te limita el tiempo para jugar, etcétera, ¿no? Y que a veces pensamos, pues ya se truncó mi carrera como jugador de fútbol americano, pero que sin embargo hay gente, hay situaciones que nos regresan. Sí, César, bien te lo contaba. Yo creo que yo fui un jugador que siempre estuve al límite de no jugar cada año. Mm, Por desgracia o por fortuna, yo no saqué la secundaria en ese momento y ya ves que si no pasabas tu extraordinario, te ibas hasta vuelta y no pasabas. ujú, Entonces yo me preocupé mucho en mi casa también, ya sabes, mi papá fue muy estricto con nosotros, César, que es una de las cosas que yo te comentaba a tras bambalinas. sí. A nosotros, nuestro papá nos exigía muchísimo. Obviamente la vieja vanguardia de golpes, de háganlo bien. Hay varias anécdotas de que en los medios tiempos de los juegos de cada uno, y Ujú, de pronto nos llamaba y nos decía, ¿a qué vine a verlos? ¿Quién sabe qué? Y ahorita que lleguen a la casa van a ver. O sea, la verdad que sí, sí nos exigía muchísimo, ¿eh? Dice, yo no vengo a ver aquí a personas nada más en la banca, ¿eh? Entonces nos exigía mucho mi papá, la verdad que sí nos exigió mucho. Y pues más en la escuela, porque ya sabes, eso es fútbol americano y escuela. claro. Resulta que tengo una tía, hermana de mi mamá, que ella trabaja, bueno, porque ella es jubilada, trabaja en un Banco de México. Ujú, Entonces ella me dice, "Oye, hijo, están solicitando mensajeritos o auxiliares de oficina. ¿Por qué no vas, hijo?" Yo en ese año me quedé casi un año sin estudiar hasta que no pasaba mi extraordinario. César, ujú. imagínate. Sí, sí, sí. Entonces, híjole, ya, pues, obviamente empieza uno. Y me voy a hacer mi examen a Banco de México y me quedo, César. Ujú, Esto estoy diciendo que es en 1982. Me quedo en Banco de México. Entonces empiezo a ser empleado bancario. Entonces, de la juvenil que yo empecé a jugar, eh, yo ya trabajaba en el banco. Y me quedaba en prepa 9 porque me quedé en prepa 3 y luego me hicieron la permuta a prepa 9 y ujú, me quedaba a estudiar ahí en prepa 9. Pero siempre corriendo, porque el horario del Banco de México pues, era de 9 a 5. Y yo a mi jefe le dije, oye, ¿puedo? Porque voy a estudiar. Y dice, bueno, pues salte a las 3. ujú.
Y pues corriendo, César, de Banco de México, ahí corriendo, y mi hermano Alberto siempre esperándome con mi utilería y todo, siempre corriendo. Allí hay unas fotos de una día de prensa de esto de intermedia, que yo estoy con pantalón, que ok. apenas si llegué a tomarme la foto del día de prensa de la intermedia, porque Ujú. venía corriendo del Banco de México. Entonces, imagínate, César, corre todo el tiempo, mi vida ha sido corriendo. Sí, sí, sí. Y otra de las cosas que digo, por eso tengo moto. Si tú Mm, bien sabes, he sido que yo llegaba a Catlán y todo, yo llegaba en moto. así es, Entonces, siempre he tenido moto para poder llegar lo más rápido posible a las prácticas. así es. Entonces, eso pasó y por eso, desde muy chico, a los 16 años, empecé a trabajar en Banco de México. Ok. Entonces, pues bueno. Entonces ahí empieza mi intermedia, te vuelvo a repetir, yo ya trabajando y pues siempre corriendo, quedándome en la preparatoria tarde, pues haciendo el esfuerzo que muchos jugadores creo que es la época difícil, que si de pronto no comes, que si comes, que no tengo dinero, una etapa difícil para muchos de nosotros Claro. como jugadores o atletas, ¿no? Que casi todos, la mayoría pasamos por eso. Pero pues el esfuerzo valía la pena, César, porque pues obviamente en la preparatoria 9 que era un equipo protagonista, que llegábamos a campeonatos, que de pronto ya la intermedia en los verdaderos vietnamitas de esa época, de nosotros que me tocó en este caso, lo mismo, 200 jugadores entrenando, por ejemplo, Ujú. todos querían jugar en los vietnamitas Así es. y muy grandes jugadores que de pronto llegaron o que ya no continuaron, pero muy buenos jugadores, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo vengo de un tricampeonato de los vietnamitas y mi hermano, pues, ¿qué te dice? Más también, ¿no? Ujú. Entonces, más o menos ahí empezó mi historia en el aspecto de... Y cuando iba a subir a Liga Mayor, ese era un problema, César. ¿Por qué? Porque de 5 de mayo a Ciudad Universitaria, pues imagínate cuánto iba a ser. Sí. Entonces, siempre decir, híjole, no, pues yo creo que ya no voy a jugar. Y vaciado porque en 1985 viene el temblor, César, Ujú. de 85, y mi oficina Ok. se daña muy feo ahí en 5 de mayo, número tercer piso, 5 de mayo Ujú. 2, y me cambian a Tlalpan, a Ok. un sucursal del Banco de México que se llama Secoban, ahí en San Antonio Abad. Ok. Y me dan un horario de 7 a 2, imagínate, César, de 7 a 2 de la tarde. Y Ujú. pues, entonces obviamente tenía 1 hora para llegar a Liga Mayor. Sí. Y yo ya venía de 86. Entonces, pues apenitas. Entonces llegaba todo Talpan para llegar a completamente a Ciudad Universitaria para poder tener los entrenamientos. Sí, Y así claro. me la llevé, César, toda mi Liga Mayor. Corre el banco, vete a entrenar. Y es ahí donde empieza mi carrera de coach, porque sabes que ahí en Liga Mayor, una de las cosas importantes, creo yo, es que el jugador, en este caso de Liga Mayor, pues imparta un poco la doctrina, lo mismo del fútbol americano, ¿no? Y entonces yo que desde que me acuerde siempre coaché, Mm, desde el 83, me parece, 84, empezamos a coachar infantiles. ok. Entonces, pues éramos de que Liga Mayor, obviamente 87, perdón, 86, que ya ahí coachamos infantiles, 87, 88, todo el tiempo agarrábamos todas las categorías, Sí. infantil, juvenil, intermedia, en la organización Águilas Reales. Ok. Entonces, pues ahí estábamos todo el día, César, la verdad, todo el día estábamos en Ciudad Universitaria. Así es. Y coach, ¿qué le inspira, pues, a ser coach en algún momento? A veces creo yo que cuando empezamos a ser coaches es como esa cosquillita, esa como intriga que nos da de repente, saber qué se siente, a ver qué pasa con el coach, ¿no? Pero de repente nos seguimos, ¿no? O sea, encontramos vocación en ello y que usted además, ahorita vamos a retomar la parte porque llegamos hasta el 87, Sí, pero 87. ¿qué pasa de 87 en adelante? Pero después, coach,
dice, creo que puedo tener buenas bases para ser coach y se sigue, ¿no? Ahí en eso. Es correcto. Pues mira, César, yo creo que aquí cuando uno empieza a tener un poquito de ser formador de gentes, que creo que es parte del ser coach, el poder ser integral hacia la piedrita que tú le puedas dar a un muchacho, creo que eso es lo que nos motivó tanto a mí, a mis hermanos, porque siempre anduvimos juntos, la verdad, y éramos muéganos y criticados y aplaudidos, como todo, porque Mm, ya sabes. Pero yo creo que ese granito de arena, cuando tú le impartes a un jugador, a un niño en esos momentos, las bases del fútbol americano, que cuáles son, y la disciplina, que hoy, hace rato hablaba con uno de ellos que coaché, que él fue infantil y llegó a Liga, a Islas Reales también, y lo que decía, no, coach, usted, qué bárbaro, cómo nos exigía y cómo nos regañaba, y el manacito por aquí, y le hacíamos caso, ¿no? Entonces, creo que es parte de eso, César, del aspecto de poder formar gente para que tener mejores mexicanos, mejores estudiantes y mejores personas. sí, 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 Entonces, es lo que a mí me motiva o me ha motivado mucho en donde yo he estado, y ya te platiqué donde tuve la oportunidad de estar en la policía, por ejemplo, o en sí, el tutelar de menores, ¿no? así es, así es. Y que además, este coach, pues ha pasado, la verdad es que por muchos equipos. Y estos equipos, pues obviamente tienen historia, ¿no? Y dentro de esa historia, pues obviamente forma parte de usted. Aquí ya estoy compartiendo, coach, para Sí, también ir perfilando. ilustrándolo, ¿no? Con Sí, imágenes, claro. lo que platicamos. De aquí, por ejemplo, su papá, ¿no? Mi papá, sí, Una claro. parte muy importante. La señora Barbies, me voy a permitir, coach, si Ah, no tiene problema, la señora Barbies, que es una que yo la conocí en algún momento y que además una familia muy unida, como dice usted. De repente estábamos muy juntos, muy criticados, a veces aplaudidos, pero que finalmente el valor de la familia siempre es importante, sobre todo en este deporte. es correcto, César. Yo creo que es la base de, pues bueno, a veces que es lo que se ha perdido hoy día, esto que estás hablando de la familia. La verdad que aquí el impulso que papá nosotros nos daba, tratando de estar ahí en los campos, a pesar que él jugaba, no gritaba, no decía, y él sabía fútbol americano. Ujú. Más que nada era más personal y decía, ¿qué están haciendo? ¿Y por qué esto? Pero nos mandaba a llamar, ¿no? Sí, Y pues mi mamá, ¿qué te digo? Mi mamá obviamente, pues nos consentía, nos tenía todo, la ropa exacto, siempre la torta, y pues nosotros siempre hemos estado rodeados de grandes amigos. claro. Entonces mi mamá ha tenido pues, nuestros amigos, a nosotros tres y más, 10 más, o Sí, 9 más, ¿no? Entonces mi mami, la verdad que hace poco que partió, pues sí, todavía estamos, pues le extrañamos mucho. sí, seguro, seguro, Sí, coach. sí, sí, le Y extrañamos mucho. aprovecho aquí rápido para hacer una pausa para lanzar la segunda pregunta. En qué años, más bien, en qué años jugaron las Águilas Reales dos finales en Liga Mayor? ¿En qué años jugaron finales las Águilas Reales eh, en Liga Mayor? Entonces, por favor, ahí está la segunda pregunta para el segundo pase doble. Y sí, coach, y continuando con esto, ¿no? O sea, al final de Sí, cuentas, insisto en esto, la parte de la familia dentro del fútbol americano, ¿no? Y que a veces nos adoptan, ¿no? Las mamás, los papás, nos volvemos parte de otra familia, ¿no? Que eso es algo muy valioso dentro del fútbol. sí, yo creo que es uno de los deportes donde, digo, tantos años que he estado coachando y la verdad que se hacen unas amistades estrechas. Yo tengo una generación de los vietnamitas, Mm, de que los escuché de creo que tienen 8 o 9 años, y ahorita tienen 50 años o 40 y mm. tantos, y son mis grandes, y me hablan de coach todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Me hablan de coach y ya son profesionistas, buenas personas, casi la mayoría de todos, y eso me da mucho orgullo, porque el granito de arena
de los Varela, vamos a llamarle así, pues ahí está, ¿no? Sí. Fíjese, coach, yo tengo una anécdota con usted que quiero compartir. Sí, César. Yo recuerdo mucho en mi primer año de Liga Mayor. Y Sí, yo creo que usted lo va a recordar. Y eso me marcó mucho. Incluso ahorita contarlo, creo que me voy a emocionar. Pero yo estaba en el gimnasio jalando. Y usted entra, me acuerdo que yo estaba en la máquina de sentadilla, y sí, usted entra, me saluda y traía su anillo sí, puesto. Y entonces se dirigió a mí y me vio a los ojos y me dijo, mira, sigue así y tú vas a tener uno como este. Y es eso correcto. fue algo verdaderamente, me emocioné mucho, me marcó mucho, ¿no? Porque de repente pues venimos de intermedias, ¿no? En vietnamitas también, y teníamos ideas más o menos de lo que era la selección de los Pumas, teníamos una idea a lo mejor general del anillo, y de repente empecé a pensar, ese día, coach, empecé a pensar en cómo iba a ser para obtener un anillo. Y afortunadamente en mi primer año de Liga Mayor, llegué a los Pumas, a la selección Pumas, Es y correcto. obviamente pues me empezó a marcar ahí, me empezó a contar para poder tener mi anillo. Y la verdad es que es algo que siempre atesoro. Lo recuerdo siempre con mucho cariño porque pues parte de justamente es eso, coach. Aquí en, parte siempre que veo mi anillo, hay muchos recuerdos que tengo y entre ellos el primero es ese, justamente de mi coach Víctor Varela diciéndome que yo iba a tener Sí. un anillo como el de él. Híjole, la verdad que muchas gracias por recordarme eso y la verdad que a mí me pasó lo mismo, César. Y hace poco que tuviste la entrevista de Carlos Rosado, de Mm, La Tripa, papá, porque también nosotros escuchamos a Chili Willy, a su mm, hijo. Tuvimos sí. la oportunidad de estar con él. Pero fíjate, muy chistoso porque Carlos Rosado un día, no sé si fue 86 o 87, no me acuerdo, y Mm, me dice, oye Varela, ¿dónde vives? Ah, pues yo soy de Tlatelolco. Dice, ¿conoces las Águilas? Y ya sabes que yo vivo aquí en las Águilas. mm, Y me dice, no, pues aquí ya me dijo dónde, ¿sabes qué? Te espero aquí bajo por ti, te invito a desayunar. ujú, Y sí, obviamente es mi vecino acá arribita. ujú, Y en el desayuno me dice, oye, Vic, te quiero felicitar y te quiero exhortar de que tú sigues como vas, pintas para que tú puedas ser alguien en este equipo y pues obviamente pues llegar a los Pumas, ¿no? claro. Entonces también se queda muy marcado, como estás diciendo Sí, tú, sí, coach, completamente, exactamente. Se ese queda punto. marcado y la verdad es que forma además parte de los buenos recuerdos, coach. Aquí fíjese, coach, aquí me parece como este collage, Collage. ¿no? De fotos, lo que nos hablaba, ¿no? Su papá lanzaba la bala, la jabalina, jugaba básquetbol, Sí, jugaba fútbol, fútbol, soccer, fútbol americano sí, la verdad es que ese impulso siempre es muy valioso, coach, por parte de los muchísimo. papás. Sí, mi papá fue árbitro profesional. Obviamente no arbitró primera y segunda, pero sí arbitró tercera. Mm, Entonces era árbitro, imagínate, nosotros, pues siempre un ídolo para nosotros. O sea, la verdad que, a donde nos fuéramos. Ah, y él jugó, y ahí hay una anécdota muy chistosa que un día fuimos a comprar unas telas de Sivas, porque siempre, y nos encontramos un amigo de él y nos presentó a los tres y el señor se expresó, dice, "Ay, no, pues su papá tiene, ¿no? Un gran atleta, un gran jugador, no saben cómo pegaba, y así nosotros chicos, o sea, imagínate que otro cuate se haya encontrado como hoy nos encontramos claro. a mucha gente, entonces así chiquitos nosotros, y pues obviamente, pecho de palomo, ¿no? Imagínate, ¿no? Sí, sí, seguro, Eh, seguro que sí, coach. no, tu papá estaba, puta, pero bueno, Así es. así es Y esa. esto, coach, que estas, por ejemplo, Sí, son, voy a pasarlas un poquito sí, rápido, está bien, César. que es lo que nos hablaba de estos inicios, coach, como, Es como correcto. este equipo de fútbol, El soccer, fútbol, ¿no?
que sí, llevaban para allá y que al final de cuentas lo enlaza al fútbol americano. mucho. Ahí hay un jugador que es nuestro amigo Sergio Gama, y él Ujú. sí, él tiene ahorita, bueno, es profesor de educación física y Ok, aparte se tituló de director técnico ok. de fútbol soccer. Ujú, Entonces, imagínate, ¿no? Y obviamente Manuel Huerta, que él es sinodal, no sé de qué facultad, pero es ujú. un buen profesor ahora. Pero y pues hay muchos ya fallecieron también, César, ya se nos Sí, adelantaron también. ok. Y Pero ahí bueno, estábamos. y coach, nos pasamos, ¿no? O sea, ya Sí, aquí obviamente están un poco más grandes ustedes, sí, ¿no? claro. Y fíjese, coach, y mis Sí, tíos Ríos, sí, estudiaron en la prepa 9. no me digas. Mi tío mi tío Guillermo, mi tío Eduardo, ellos estuvieron en la prepa 9 y ellos siempre me platicaban de usted. A lo mejor no los conoció exactamente, pero él siempre se refería, yo conocí a los castores. Es Me correcto. decían, y ustedes eran los castores, Los castores, sí. los castores como conocidos en la preparatoria, en la Es prepa 9. correcto, César. Y fíjate, bien padre porque un tiempo, no sé si has escuchado de los hermanos Chirinos. Sí, cómo no, claro que sí. Bueno, ellos obviamente son varios hermanos también, también vienen de prepa, ¿no? Excelentes jugadores, excelentes personas. Y mi mamá un día dijo, ay, ojalá mis hijos, ojalá fueran un día como los Chirinos, ¿no? Porque Mm, son unos excelentes personas, excelentes jugadores y ahora profesores, ¿no? Entonces dejaron muy marcado ahí Prepa 9 su historia también, ¿no? Así sí, como nosotros. seguro, Ujú. seguro que sí. Sí, Y aquí, coach, pues bueno, ya la historia, ¿no? La historia de la prepa. también es correcto, de la intermedia. Ujú. ¿Y Ahí por está qué el Héctor uno, Díaz, coach? ¿Por qué sí. usaba el uno? ¿Qué le atraía del número uno? Fíjate que yo un tiempo utilicé el 54 porque me gustaba mucho Randy White de los Vaqueros Ok. de Dallas. Ujú, Cuando me pusieron de liniero no sabía que ni qué número tomar. Agarré un 63, ajá, imagínate. sí, Pero en el uno me gustó ese número como decir soy el primero en ujú, las cosas, y así se me quedó. así Y es. de pronto pusiste historia con el uno de la Prepa 9 y el uno de las Águilas Reales. De las Águilas Reales. Sí. Exactamente, coach. Y aquí, celebrando, supongo, un cumpleaños. No me acuerdo de quién sea el cumpleaños. A lo mejor fue de Paco Riz, que un buen jugador que estuvo. Y estos son los que nos juntábamos ahí. Edgar Telles, el Tuga, que le manda un saludo, que ahí está viéndonos ahorita. Paco Ujú. Riz y Héctor Adiat, ahí en los casilleros de ahí de la Prepa 9. De la prepa 9. Sí. Y fíjese, la verdad, coach, obviamente jugamos ahí y todo, pero qué bonito es el uniforme de los vietnamitas. De verdad, los veo siempre y digo, está precioso el uniforme Sí, sí, de la sí, prepa. la verdad que ya ves que vamos un poco como la Universidad de Auburn, ¿no? Exacto. Así Entonces, pues es. sí, la verdad que es un color que. Mira, eso te digo que ahí te Ahí llevaba es mi del- pantalón porque no llegaba todo de así. short y yo de pantalón y venía del banco de trabajar. Sí, 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 es justamente lo que le iba a contar. Sí, Y sí, que sí. muchos de esta foto, coach, estuvieron en las Águilas. Sí, bueno, no todos, sí estará El Grillo, el Grillo, está está Bosé, Héctor Adeat. Héctor Adiad, está Petus, está Lu, está Fellove, Oscar Álvarez, Ujú, y creo que nada más, ¿no? sí, Y Calva, que fue un año, creo. Pero sí, así no, no, es. esa es otra de las cosas que de pronto ya no subieron mucha gente. Ujú, así es. No, Y bueno, grandes recuerdos, coach. La verdad es que incluso veo también las instalaciones de la prepa, ¿no? Que también hace mucho que no voy por allá, pero sí. seguramente está muy cambiado, pero todas estas, pues el campo, ¿no? Las instalaciones de la prepa como tal, etcétera. Ahora sí que parece mentira, pero sí estuvo el campo empastado, César. Un tiempo Sí, que duró un sí, poquito, ¿no? Pero mira, ahí está empastado. pero ahí se ve. Ahí se ve empastado, sí. Ahí está la prueba. Esa es una juvenil, la de atrás era una juvenil Ujú, y varios jugadores.
y ahí estaba el vikingo que también fue mi compañero en Águilas Reales. Esa Está el foto es un Coyote. veterano novato de una intermedia del 92, del Ok. 92, y ahí está Tala, que veníamos obviamente Atala. de las Águilas Reales, y jugamos un veterano novatos ahí ajá, En el sintético de la en el preparatoria, sintético de la Luis. preparatoria 9. Y ahí Sí, vemos también a Horcasitas, al buen frijol, es correcto el frijol. ¿no? Ahí Ah, está el bueno, pues Coyote. sabrás que cuando yo me fui a Osos, pues todos ellos se Ujú. fueron para allá. Sí, así es. Una buena banda de la prepa 9 se fue para allá. Así es. Y Sí, buenos jugadores, además. sí, mira, ahí estoy con el 63, eso es una juvenil Ujú. que ya iba a hacer mis pininos de capitán, digo, ahí me iba todavía a empezar, pero imagínate, con esa cuellerota, digo, hoy, Sí. hoy que se va a ver los jugadores tan estéticos que se ven, ¿no? Sí, y aparte esas cuelleras, Sí, de cierta manera hacían ver, diferente, ¿no? Un poquito sí. más grande. Coach, esta me decía la novatada, ¿no? La novatada de las Sí, águilas. fíjate que la novatada de las águilas era muy divertida porque nos hacíamos que nos vistiéramos de mujer, y pues Mm. ya sabes, el cotorreo, ¿no? Y Sí, esa sí. foto nosotros, pues de que nos vestimos, ya sabes, ¿no? Aparte estamos bien feos, y pues bueno, y nos quisimos vestir, que de flans. Ah, ok, ok. Imagínate, de plans. Y ahí está un amigo que es Tlatelolca, que su familia, un hermano de ellos jugó en las Águilas Blancas, que es Mm, Edgar Telles. Su hermano jugó en las épocas de los 80, 82, 80, creo que fue campeón. Y él, ujú. cuando nos hizo nuestro amigo, decidió ir a las Águilas Reales, y mira, ahí estamos en la novatada. Ahí está. Y por cierto, ahí está Yuk, coach, está ahí con Sí, usted también. aquí está mi hermanito. Saludos, saludos, Yuk, Sí, ¿cómo estás? vente, vente, vente. César, ¿cómo estás? Buenas Muy noches. bien, ¿tú qué tal? Vente, Muy tranquilo, bien, hermano. gracias. Qué gusto Aquí verte, aunque sea aquí a lo por, lejos, pero me da por mucho este gusto medio. verte. no, pues más gusto es el mío y pues, aquí que tienes entrevistando a mi hermanito y Así pues es, obviamente siempre orgulloso ser el hermano menor del Castor y del incansable Víctor Varela. Te agradezco exactamente. mucho las atenciones que has tenido con mi hermano César. No, 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 nada que agradecer. La verdad es que sabes que siempre lo hacemos con mucho gusto y como lo dije en el primer comentario del programa, yo le guardo mucho cariño al coach Varela. La verdad es que son de esas personas que siempre dejan algo importante en la vida y que tiene que ver mucho con lo que soy ahora, ¿no? Entonces eso para mí siempre lo agradezco y la verdad es que y siempre es importante tener ahí a estas personas, a ustedes, siempre cerca de nosotros. Muchas gracias, César. Te lo Muchas agradezco gracias. mucho. Y Saludos. voy a aprovechar aquí a hacer una pausa para hacer la Sí, tercera, la tercera pregunta para el tercer pase doble. ¿Qué coach después de Gilberto Chávez estuvo en las Águilas Reales? Termina el ciclo del coach Gilberto Chávez. ¿Quién fue el coach que le siguió? Y además también quiero aprovechar, coach, para Mario Bravo, que seguramente usted lo recuerda muy bien. claro, Mario Mario Bravo. Bravo me pide, ¿no? Personalmente que le mande un saludo. Él jugó en los Osos, buen Sí, amigo también. Usted fue su coach el directo, Citripio, el Citripio. el buen Citripio. Entonces Sí, me pide así de manera puntual, me dice, por favor, no, dile al excelente Víctor jugador, Varela que nos excelente mande persona. saludos. Y hoy con su hija, con la Tochera, que ya llegó, y la verdad, una excelente persona. De esos jugadores que te gustaría tener todos así, ¿eh? Exactamente. Y que sí, Ujú, como ahorita lo dice, Chantal es jugadora de flag aquí en la universidad es y correcto. fue seleccionada nacional. También ahorita me está escribiendo el buen Gustavo Castillo, el Bofo, El también, Bofo. que por favor también le envíe un saludo y dice, por Un favor, ya saludo. me estás olvidando. No, el buen Bofo. Cuando me he tocado ir a Monterrey siempre me da su atención, y la verdad que es otro muchacho que lo viene ahí en la Prepa 9, y acá que estuvimos en Osos, En pues me osos, tocó sí. estar ahí con él. Así es. Y bueno, también queremos mandar saludos a Roberto Montiel, el buen Tortas, que siempre nos ve, siempre está pendiente. Muchas gracias, mi gordo, por estar pendiente. Manda saludos. La señora Ida Lucero también nos manda saludos. Víctor Pinzón
particularmente, coach, le manda saludos. Dice, saludos, Pinzón. mi coach Víctor Varela. Sí, qué gusto, Saúl, un gusto, Víctor, tocallito. Saúl Ans, coach, buenas noches, nos manda saludos. Edgar Telles, saludo, hermano Víctor Varela Santana. Sí. Ahí está su Eric foto, es Ramos, Eric el Ramos también Tuca, nos es el manda verdadero saludos. Tuca. Sí, El muchas verdadero gracias, Tuca. hermano. Roberto Ramírez Vázquez dice, saludo a la tortita Montiel de extracto vietnamita, dice, Roberto Montiel también dice, hubo pasto Vic, saludos y nos vemos mañana, dice el buen Tortas, Sí, dice, Tivo Pasto. lástima que ya no juegan en la prepa 9 menos semilleros cada año, pero bueno, pues finalmente los vietnamitas, ¿no? Vietnamitas de prepa 9 los seguimos recordando y bueno, que existe todavía el club de vietnamitas que sigue con la tradición de aquellos grandes canarios, demonios, canarios y vietnamitas Es correcto, de prepa así es, 9. Ah, y así ya, es, César. coach, ya aquí ya como jugador de las Águilas. Sí, fíjate, ese es 1987, mi primer año, vamos a decir que ya me empieza a contar en Ujú, 87, ese es el sí. primer equipo defensivo. Ujú. Mario Montes, el Vikingo, ¿quién es? Carlos Zambrano, no. Es como El vikingo con- es él, ¿cierto? Sí, El el que gran está aquí en medio, medio. sí, es el Vikingo. Ujú. Yo me Y acuerdo con, mucho de él, de ahí de la prepa. no, no, muy, muy buen jugador, un buen amigo, muy buen Ujú, jugador. así es. Y Y bonito uniforme, coach. La verdad es que este uniforme me gusta mucho. sí, este es las alas defensivas de ese año de 87. Ujú, Sí, y yo, obviamente ya había jugadores de cuarto año ok, y Montaño, y pues yo llegué ahí, ahora sí que ese año primerí, así desde es. ese año. Y aquí contra, según yo, Las coach, Águilas Águilas Blancas. Blancas, ¿no? Politécnico Guinda, Fíjate, esa foto en me aquel gusta momento. mucho, César, porque si te das cuenta cómo empezaron a llegar los porros, ahí Sí, empezaba a llenarse el estadio así es. Y es el y estadio de prácticas, es el de estadio de prácticas, Tapatío Méndez. el Tapatío Méndez es correcto. Así es, sí, sí, sí. Muy bonita foto. Fíjese, coach, Bueno, para el promo, estábamos entre esta y la que apareció en la el otra. promo, que ahorita la vamos Sí, a ver. sí, Pero aquí yo consideré que la otra se ve mucho mejor. mejor. Sí, Pero, y aquí está Héctor sí, Aderrat, está es todavía. Yuk, que está Mira, aquí. estos Ujú, casi somos los que nos juntábamos, ya sabes, cuando tienes tu amigos y nos íbamos sí. juntos de Tlatelolco, pues al norte, ¿no? Porque pues nosotros somos del norte, y Ujú, pues es Bonnie, Oscar Álvarez, Demetrio Méndez, está mi hermano Fer el Castor, está Edgar Telles, Paco Riggins, mi hermano el Yuk y yo, que sí, todo el tiempo anduvimos juntos, todo este grupito. este grupo, así es. Sí, Y este Estadio Olímpico, coach. 87. Sí, de 87, Ujú, ahí Rosales me tocó, estar, y pues él era ya veterano y muy sí. buen jugador, la verdad, Ujú. y de esos que te cuesta trabajo, y pues ahí sí pude hacer un sac. Ahí saco sobre el Eduardo Eduardo, Zeus, el Zeus, es Zeus, correcto. exactamente. Sí, Y esta otra coach también contra los Cóndores. Según yo, contra los él es Cóndores. Ángel Medina. Medina, que es muy buen Ajá, amigo, la verdad que ahí te mandé muchas fotos en la selección, sí, la verdad que muy buen jugador, una excelente persona y siempre, la verdad, haciéndolo fuerte, ni haciéndose, siempre ejecutando a la máximo y nos echábamos unos buenos tiros, sí, sí, sí. pero fue ahí agarrándome, si no, no podía. Así es, así es. Y esta otra coach igual, ¿no? El juego contra los Cóndores. Contra los Cóndores, Ujú, contra el Fight, contra creo que es Fight, Oye, sí. coach, Sí, siempre he tenido y ahorita lo voy porque ahorita me acordé. sí, ¿Cómo eran los ambientes? Los vestidores de las águilas y el de los cóndores sí, literalmente estaban pegados. O sea, las sí, es puertas correcto. de entrada.
Sí, estaban pegadas. sí, 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 La de Guerreros ya estaba hasta el fondo, al ¿no? fondo. Sí, Finalmente había contacto ahí, había interacción, ¿no? Era la misma, como le llamábamos, el mismo servicio médico, sí, es correcto. doctores, pues los doctores estaban ahí, los trainers, etcétera. Pero, ¿cómo era esa relación, coach? De repente se encontraban y hiciera semana de Mira, juego contra los Cóndores o contra los Guerreros. siempre como caballeros, porque la verdad, tanto ellos como nosotros, siempre caballeros. Sí había piques, nos tocó ver dos pleitos, obviamente en los casilleros, que ya Sí. de pronto ahí no es, pero de ahí fuera todo caballeros, la verdad. Y más los que somos, o que tuvimos la oportunidad de estar en selecciones, pues siempre el saludo cordial, ¿eh? Ujú, Lo que sí siempre se les admiraba a los cóndores cómo salían prendidos para ir al juego, la verdad. Que esa ujú. es una diferencia y que eso yo lo he tratado de copiar en mis equipos, que desde que tú vas llegando al campo y haces tu flex, tienes que ir ganando ya 1-0 de perdida, ¿no? Claro. Entonces, pero no, la verdad que siempre caballeros, la verdad. Sí, sí, sí. Eso sobre todo. Y aquí está justamente, coach, la que Sí, usamos para el promo, ¿no? Y esta, sí, la verdad, me pareció una muy buena foto, me gustó mucho la tribuna llena, el bien, Zacatenco contra el Politécnico Guinda y Blanco en linda, aquel momento, que eran los Pieles pieles Rojas. rojas. No, juegazo, es lo que te dice en el principio, juegazo esos de que la verdad los domingos ni te podías parar, ¿eh? O sea, ¿Mm? tenías que ponerte hielo y todo el día porque amanecías molido completamente porque era de golpeo, un juego de mucho golpeo. Sí, muy, muy físico, ¿no? Muy físico, es Como correcto, se muy físico. caracterizaba el fútbol en En aquellos esa años. época, es Así correcto. es. Y voy a aprovechar nuevamente para el cuarto paso doble, ya iba a decir yo, el cuarto Bien, pase doble. ¿En qué año las Águilas le ganaron a los Cóndores? Ahorita que estábamos viendo justamente las fotografías, ¿en qué año le ganaron las Águilas Reales a los Cóndores? Esta es la cuarta pregunta para el cuarto pase doble. Y aquí, coach, igual, ¿no? El estado de prácticas contra los guerreros aztecas. Guerreros Aztecas contra Cifuentes, si no, creo que es Fuentes. Cifuentes. Ujú. Sí, 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 buen coreback, siempre muy movido, muy ágil, pero no, sí, fui su dolor de cabeza. Sí, seguro, Fue seguro, su dolor de cabeza. así es. Sí, Y aquí, coach, bueno, para quienes nos ven, nos están escuchando, los Cheroques en algún momento estuvieron en la conferencia metropolitana, como se llamaba en aquellos momentos. Jugaban en la conferencia de arriba los Cheroques. es correcto, César. La verdad que ese año, y creo que ese año nos ganaron. La Ujú. verdad que salimos de soberbios y es donde de pronto, y tienen muy buenos jugadores como este coreback, ¿no? Raúl Gutiérrez, uno de Sí. los corebacks que dejó marca en nuestro fútbol. Ujú. Y hay que aplaudirle porque era espectáculo, era un muchacho y aparte un muchacho era un buen jugador, vamos a llamarlo, ¿no? No, no payaso, siempre de la mano, siempre caballero, vamos a llamarle Sí. así. Sí, 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 exactamente. Y Sí, aquí, coach, contra los borregos, ¿no? Los borregos de sí, Monterrey. ahora sí que esa foto te la mandé porque como siempre, pues los borregos, su línea, ¿no? Ujú. Grande, muy, muy grande. Así es. Entonces, y en esa época, los has de haber escuchado, Ricky Vela, Mm, Mike Elizondo, esos corredores que había que hacer trabajo doble para poderlos taclear. así es, exactamente. Sí, Sí, aparte muy rápidos muy rápido. y muy, muy corpulentos, además. Sí, Exactamente. Igual es este coach contra los Cheroques. creo que este es de 87 me parece, creo que es de 87 sí. Ujú. Sí, contra los Cherokees. Este coach no identifiqué, son los Redskins. Me imagino que es la temporada que me está Es hablando correcto, ahorita de 86. pero te voy a contar esa porque esa la preparamos y es una reversible en un despeje Ok. y a mí me tocaba, pues era rápido y todo eso y Ujú. anoté, tuve la oportunidad de Ok. anotar. Entonces, son los Redskins que jugamos Los contra Redskins. ellos. Así es. Y aquí vemos
al coach Arturo Feria, Arturo Feria. ¿no? Sí, Arturo Feria, sí, Así claro. es. Sí, porque cuando estaba haciendo yo esto decía, ah, son los Redskins, o sea, Son los obviamente Redskins, el sí, uniforme, ¿no? Y sí. aquí estado de prácticas contra el Guindy Blanco. El Guinea Blanco. Ujú, Sí. Ahí yo rocé un poquito el balón, ujú. o sí lo rocé, y pues bueno, me tomaron esa foto y me gustó mucho. Sí, está Pero padre, bueno, sí, muy padre. sí. Y aquí como la otra, ¿no? Me imagino que es el mismo juego. 87. Este es 87 o Ujú, 88. Pero fíjate, esa foto ve los piles rojas, obviamente, la línea grande, ¿no? sí, sí, sí. Grandísima. Se ve enorme. Así es que se caracterizaban por eso, Es ¿no? correcto. Los Un Rojas. tirazo, sí. Y aquí, coach, en el asta del Estadio Olímpico. Sí, César, resulta que yo de cuarto año fui capitán de las Águilas Reales. Ujú, Cuando el Coach Márquez llegó con nosotros, este, pues obviamente pues se postularon y todo eso y me dijo, Varela, pues tú eres el más representativo. Hicimos la ujú. votación y fui capitán de cuarto año, César. Ok, Entonces izaba la bandera, depende la que me dijera, ¿no? así es. Así- Entonces era padre, la verdad. sí, cómo no, cómo no. Piles Y Rojos aquí, también, Pieles Rojas, sí, exactamente. 90. Ese es 90 de 90, Piles Rojas, ok, 90 de Piles Rojas, ok. sí. Y aquí, Poli, este es el Politécnico Blanco, coach, que en Poli aquel Blanco, momento eran, según yo, eran los lobos, ¿no? Los lobos es plateados, correcto. Los ¿no? lobos plateados, Poli Blanco. El Poli No Blanco. sé si sea Luis Silva, no sé si sea Luis Silva, ya ves que los hermanos Silva, Ajá. este, entonces creo que Luis Silva es Ujú. Y aquí contra los osos. contra los Osos. Y fíjate, y luego el otro año aparecí ahí con este Marco Antonio Uribe, que el caché, Ajá. y ahí me tocó taclearlo, mira, Sí, sí, sí. el Esta me caché. imagino que es 91, coach. Es 91, 91, ¿sí? así es. Y aquí igual contra el Politécnico Guinda y Blanco. Estas son Piles Rojas, Pieles Rojas, ¿sí? así es. Contra este Morales, Morales, el Sonrisas. sí, es correcto. Muy buen backfield, excelente amigo Morales. Ujú. Y aquí ya en presentación, ya con el coach Márquez como head Con el coach coach de Águilas. Márquez, con el coach Márquez, que tuvimos la oportunidad de estar con él, lo que fue 89 y 90, 89-90. en su proyecto con él. Y yo Así fui es. capitán con él. Y lo Ok. que yo te decía ahí, César, donde tuvimos la oportunidad de ir al campamento, pero bueno, a lo mejor nos vamos a alargar un poquito más, pero bueno, Sí. Y aquí ya los clásicos, coach, los los clásicos, clásicos de ahí también con otro histórico, ¿no? Que el Teco Teco Sandoval. Sandoval. Así es. Sí, Gran, buen compañero, buena persona buena también. persona, Así sí, es. muy buena Sí, persona. así Son es. un pilato, y se ganamos, Y aquí sí. igual, ¿no, coach? Esta Zapata. Zapata, el Dinky Ajá. creo que está ahí, Ujú, creo que es el Dinky, ah, así es. sí, hasta el Teco. Y yo me ponía esa protección, César, porque me mastillé el antebrazo, entonces por eso traía Ok. esa protección Esa protección, contra ajá. guerreros aztecas o contra, no se mastillé el hueso del antebrazo. Ok, Entonces utilicé esa protección en toda la temporada. ok, ok. Ujú. Y aquí este es el mismo, ¿no, coach? El mismo juego. Sí, es correcto, 91, Este juego fue el que termina en una decisión ahí medio es correcta, controversial, ¿cierto? es correcto, Sí, donde ¿verdad? un liniero lanza el pase y anota y Ujú, piensan que ganaron ellos. así es. Y ahí hubo un poco de fricción al último. Sí, me acuerdo, bueno, obviamente yo era espectador, estaba ahí en la tribuna, pero me acuerdo que se hace ahí Se hizo el, una melee. Sí, exactamente. Así es, y que termina en la noche, de hecho, ya sí, con sí, las, sí. con las luces prendidas, pues. Sí, esta además ya que es de 87, ese clásico. Ujú.
Ese clásico es del 87. Sí. Que Sí, porque este no salimos es, de este es Dorado. ¿en qué estadio es, coach? Casi. En el, La Ciudad de los sí, Deportes, fuimos creo, a, ¿no? sí, a Puebla, ¿no? Esa Puebla, En Puebla, ok. porque hubo problema, había problema en CU y Ujú, fuimos a Puebla, sí. ok. Y aquí, coach, la foto de la que hablaba hace ratito Ángel ahí Medina, con Ángel Medina. sí, un buen compañero, la verdad. Y ahora nos vemos, híjole, un buen Que por compañero. cierto, Ángel se ha resistido a venir aquí al programa, pero bueno, voy a insistir en Sí, que venga por buenas acá. anécdotas. Y aquí Sí, también, coach, y aparte, creo que una de las partes importantes siempre de ver estas fotos de las selecciones, ¿no? De las selecciones Pumas, sí, el estadio, ¿no? El estadio sí, no, prácticamente pues, lleno. lleno, lleno completamente. Y es Ujú, ahí donde ya no, porque a nosotros todavía nos tocó cuando había problemas en las tribunas, ¿no? No sé si has escuchado que había sí, unos pleitazos afuera y no, aquí la verdad que muy buenas asistencias y ujú, no había ningún problema. así Familiar es, todo. así es. Sí, Aquí con su hermano, coach. mi hermano Fer, que paz descanse, César. Sí, Sí, ese es mi, nos está despidiendo, nos van a quitar el jersey. Entonces, ujú, pues imagínate lo sí, que vas a dejar ahí, ¿no? exactamente. Y aquí es más o menos la secuencia, coach, La ¿no? secuencia, sí, es correcto. Exactamente. Y es que igual, ¿no? Como en la semana pasada estuvo aquí con nosotros Peggy, y Sí, esa sensación que se tiene, coach, de cuando nos quitan el jersey, ¿no? De que nuestro último juego, pues parece que nos desgarran, ¿no? completamente. Ahora sí que dices, híjole, ¿y ahora qué? Así es, Todo lo que dejé, todo, hasta piensas que tu casillero sigue siendo el tuyo, te puedes meter a los vestidores como, decir, como de tu casa, pero no, la verdad que ya no, así se, es. se va algo de tu alma, Se van muchas cosas, se van exactamente. muchas cosas, sí, Y aquí, coach, ya como seleccionado nacional también. sí. Sí, pues tuve la oportunidad de estar en dos selecciones, César, 90 y Ujú, 91, y el único jugador de las Águilas Reales que tuve la ok. oportunidad de representar a mi equipo. Ujú, Entonces, pues ya sabes, la salida del túnel, que es la clásica, y es donde así es. empiezas ya a latir tu corazón y el nervio y todo, esperando pues el kickoff, ¿no? Sí, exactamente. Aquí con, Sí, con este, ahorita, bueno, cuando me envió las fotos, ahí está el coach Toño San Martín también. sí. Y está Olvera, y fíjate Ujú, que ahorita por desgracia el Castorcito, que es de Cheroques, es que muy buen jugador, por eso anda malito, ok, anduvieron pidiendo sangre para él, mm, Rosendo, ok, sí, el Castor, muy buen jugador. Y un chavo creo que era de Guerrero, no me acuerdo, y creo que otro de Monterrey, ¿eh? ok, ok. Sí, Y aquí pues esta es la otra selección. es la otra selección. Que Así ahí es. no pude jugar con el uno, me lo ganaron y jugué con el 15. Sí. Está el coach Neri, el, Sí, el profe Sigala, el coach Diego. sí, no, pues un staff. Así De es. verdad que Un gran sí, staff. un gran staff, sí. No, Así y en es. donde más o menos hacían unas buenas elecciones, César, Ujú, porque había desde el más, digo, hoy sé que es más difícil, pero bueno, ahí venían de todos lados, ¿eh? exactamente. Y estos son ya fotografías del mismo juego. Del mismo juego. Así es. Sí, que nos dieron la oportunidad de entrar. Ay, mira mi chata, Sí, sí, sí. mi chatita. Sí, Con su mamá. sí, con mi mamá, Así es. con la Barbie. Con Diego, que la Ujú. verdad que sí, sí, siempre imponía, ¿no? Lo que tenía casco puesto, bien arreglados, ahora sí que es algo que creo que está faltando. Sí, es algo que ahí de repente se nos pasa. Y esto también grandes jugadores aquí, coach, ¿no? Grandes personas, Muchísimos jugadores, sí, grandes jugadores. El elefante, ahí está el elefante que Elefante fue Méndez, las águilas blancas, el Blancas, Pata.
Está ahí, bueno, obviamente usted, Zapata, ¿no? está Fay, que paz descanse, Pai, ajá, está exactamente. este muchacho del Choro de Osos, está Colio, Ujú, está Medrano, así es. Díaz, el 31 de las Blancas, Justiciero, Cristian Morales, sí. y está el cambio. Es el Campbellcito, muy buen jugador. El fullback de las Águilas Blancas, Mm, muy buen jugador. así es. Sí. Entonces ese año ya nos íbamos todos. Y ahí está Ángel Medina otra vez, mira. Ahí está otra vez Ángel, exactamente. Ángel Medina, sí. Así es. Y aquí ya Sí, con el tazón, coach. sí, ya con el trofeo, Así es. que por cierto sí nos lo llevamos. Así es. Y aquí, Sí, coach, pues esta es como la foto, creo, la quise dejar aquí porque creo que ilustra muy bien como lo he leído muchas veces en alguna red, ¿no? La dinastía Varela. es Que correcto. ustedes, pues historia, ¿no? Yo creo que hablar de los vietnamitas, hablar de las águilas, y sin hablar de los Varela, la verdad es que estaría incompleto. Entonces, esta gran dinastía, Muchas esta gracias, gran César. hermandad, Sí, deja mucho lo que hicimos ahí en las Águilas Reales como jugadores, como coaches y todo lo que le entregamos a la organización. así Sí, es. así es, César. Exactamente. Entonces, creo que con esta foto, la verdad es que me quedo, coach, de tres grandes jugadores, de una gran dinastía y que además, pues, dejan mucho, ¿no? O sea, cuando miramos nosotros, ¿no? Que somos más jóvenes, miramos hacia arriba y vemos a ustedes como grandes personas, como grandes ejemplos y que al final de cuentas, pues ahí queda en la historia. Sí, hay que exactamente, y pues bueno, uno viene al mundo eso, a tratar de dejar el granito de arena y como te dije, en todo lo que hemos hecho mis hermanos y yo, para formar a estos grandes atletas, personas, y pues bueno, ahí la historia lo va a decir, ¿no? Exactamente. Y bueno, rápido ya para ir cerrando el programa, la quinta y última pregunta que vamos a lanzar el día de hoy para el quinto pase doble es, ¿quién fue el último coach de las Águilas Reales? Estamos hablando de 1997. ¿Quién fue el último coach de las Águilas Reales? Ya hablamos del primer coach, ahora vamos a hablar del último coach que tuvieron las Águilas Reales. Y bueno, coach, desafortunadamente, pues el tiempo nos come, ¿no? Se fue rapidísimo toda esta charla. Quiero agradecerle de verdad mucho, coach, el que haya aceptado esta invitación. La verdad es que estoy de verdad muy contento, muy emocionado de haber estado con usted, compartir este tiempo también. Y bueno, pues seguramente mañana nos veremos allá en el estadio para homenajear al coach Gilberto Chávez y también para homenajear a las Águilas Reales de 1970 a 1997 con grandes historias, grandes jugadores que pues obviamente recordaremos hoy y también mañana. Pues te quiero agradecer, César, la verdad, el espacio que nos diste, la verdad que el recordar es vivir, la verdad que te mueve muchas cosas. De pronto el tiempo se pasó, ya te empiezas a ser obviamente veterano, pero pues mira, todo esto que estamos recordando, la verdad que me lo llevo en el corazón, como te dije, César, ya se nos fue el tiempo y me hubiera gustado platicar lo de los osos, que ahí tuve la oportunidad de conocerte. Y yo siempre desde que vi, dije, este muchacho, por tu carácter, por cómo hacías las cosas, vas a llegar grande y pues mira, no me equivoqué. Gracias a Dios, eres una gente y por eso también cuando te invité al proyecto de Vaqueros como psicólogo, Así me es, quedé muy tranquilo, ¿no? Entonces, a lo mejor faltó un poquito más de tiempo de mi carrera de coach, donde he estado por muchos lados, pero pues ahora sí que me lo llevo. Mucha gente que de pronto hay coach me saluda y todo, pero hay muchas generaciones que han pasado por mí y hemos sembrado buenas cosas, César. así es, coach. Y así como conmigo, así lo voy a decir, me incluyo en eso, coach. Y que también, o sea, exactamente, en algún momento, como veteranos, ¿no? Compartimos
el campo juntos como jugadores en aquel año, según yo fue en 2002, como veteranos en vietnamitas que jugábamos máster. Es correcto. Compartimos ahí el campo, compartimos obviamente en Los Osos una temporada en 1995 donde esa temporada la recuerdo de verdad con mucho cariño, mi temporada de novato y obviamente con grandes personas como usted, coach. Entonces, le mando un abrazo muy fuerte. Yo Muchas también gracias, le mando un César. Nada abrazo muy más me fuerte. permite dar unos saludos que la gente Sí, dice que si no claro, los saludaba luego me iba a tener problemas. claro que ¿Sí? sí, coach. Quiero saludar a mi hija Dinora, a mi Mm, Chabelita, ¿sí? A mi nieto Santiago, ¿sí? A mi tía Chave, que es una persona importante en mi vida en estos momentos, ¿sí? A mi amigo Edgar y su esposa, al zorro, que siempre ahí me manda y, coach, salúdame. Entonces ahí está mm, el zorro. Y a toda la comunidad Águila Real, que mañana nos vamos a ver ahí en el estadio, esperando mm. este gran homenaje al coach Chávez. Y, y pues para que estos ojos vean estos colores que luchamos por mucho tiempo, muchas generaciones, ¿sí? El azul rey, el blanco y el rojo, y esa A en el casco. Así es, seguro que sí, coach. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, a todos quienes nos vieron. La semana que entra estaremos hablando con el coach Rubén Darío Ramos, también un exjugador de los Guerreros y un coach incansable ahorita en la organización de los Pumas EU. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, saludos.